Silencio. Un portón se cierra y alguien no vuelve a salir. Antes de comenzar, si te gustan estas historias que parecen irreales, pero ocurrieron de verdad, suscríbete. Aquí no solo contamos el pasado, lo revivimos. Tenía apenas 22 años. Cabello rubio, mirada fría. Una figura que muchos describían como hermosa, pero que escondía algo imposible de explicar. Su nombre, Irma Grisse. Alemania, años 40. El mundo arde en guerra bajo el régimen de Adolf Hitler. Pero hay lugares donde el horror no llega en forma de bombas, sino de rutina diaria. Uno de esos lugares, Auschwitz, el aire huele a humo, a miedo, a resignación. Y entre los gritos, los pasos apresurados, las órdenes secas, aparece ella. Botas firmes, uniforme impecable y en la mano, un látigo. Dicen que caminaba despacio, como si disfrutara el momento, como si cada paso fuera una decisión consciente. Los prisioneros la veían y bajaban la mirada, no por respeto, por terror. Pero ¿cómo llegó una joven tan joven a convertirse en uno de los rostros más crueles del sistema nazi? Irma no nació en la guerra, no nació siendo un monstruo, creció en una familia común, en una Alemania que poco a poco se transformaba. Su madre murió cuando ella era niña. Su padre, un hombre estricto, simpatizante del nazismo. Desde joven, Irma dejó la escuela. No encajaba, no encontraba su lugar, hasta que lo encontró en el horror. A los 19 años se unió a las SS y pronto fue enviada a los campos de concentración. Ahí, todo cambió. El sonido de las puertas metálicas, los gritos apagados detrás de muros gruesos, los susurros en la noche, y ella, en medio de todo, no dudaba, no cuestionaba, no se detenía. Pero hay algo que los sobrevivientes nunca olvidaron. No era solo lo que hacía, era cómo lo hacía. Una sonrisa, siempre esa sonrisa, una que no correspondía al lugar, una que hacía todo mucho más aterrador. Porque cuando alguien disfruta el dolor, deja de ser humano. Y la historia apenas comienza. El amanecer no traía esperanza. Traía conteo. Filas interminables de prisioneras, cuerpos débiles, ojos vacíos. Y entre ellas se escuchaban pasos. Tac, tac, tac. Irma, siempre vigilando, siempre observando. En Auschwitz, su función era clara: mantener el orden. Pero para ella, el orden significaba algo distinto. Testigos afirman que seleccionaba prisioneras al azar, sin motivo, sin explicación, una mirada, un gesto, y alguien desaparecía. Los perros ladraban, las órdenes eran rápidas, el caos, controlado por el miedo. Irma llevaba un látigo y lo usaba, no como castigo, como entretenimiento. Se decía que disfrutaba ver el miedo en los ojos de sus víctimas, que caminaba entre las filas buscando a alguien que rompiera. Un error mínimo, golpe. Un movimiento lento, golpe. Mirarla a los ojos, peor. Pero lo más perturbador no era la violencia física, era su frialdad. No gritaba, no perdía el control. Era metódica, precisa, como si estuviera cumpliendo una tarea más. Las prisioneras comenzaron a llamarla de varias formas. La bestia hermosa, la hiena de Auschwitz. Nombres que mezclaban lo imposible, belleza y horror. Pero había algo más. Por las noches, el campo cambiaba. El viento se colaba entre las estructuras. Las puertas crujían, los susurros crecían. Y algunos afirmaban que Irma seguía caminando, observando, escuchando, buscando. ¿A quién? Nadie lo sabía. Algunas sobrevivientes contaron que ella parecía elegir víctimas específicas, como si hubiera una lógica interna, un patrón oscuro. Pero ese patrón nunca fue entendido, porque para entenderlo, habría que entrar en su mente. Y nadie quería hacer eso. La guerra se acerca a su fin, pero el horror, no. Irma es trasladada a otro lugar, Bergen-Belsen, un campo distinto, pero igual de oscuro. Ahí, las condiciones eran aún peores. Sin comida suficiente, sin higiene, sin esperanza. Los cuerpos ya no resistían, y en medio de ese colapso, ella seguía igual,
o peor. Los testimonios indican que su comportamiento se volvió más impredecible, más agresivo, más personal. Ya no solo seguía órdenes, tomaba decisiones, elegía quién vivía y quién no. Los sonidos eran constantes: tos, gemidos, llantos apagados y, sobre todo, pasos, siempre pasos. Irma caminando entre barracas, entrando sin aviso, observando. Algunos dicen que hablaba poco, otros que susurraba cosas que nadie entendía, pero todos coinciden en algo: su presencia cambiaba el aire, lo hacía más pesado, más difícil de respirar, como si el miedo se volviera físico. En esos días finales, el caos era total. El régimen nazi se derrumbaba, pero dentro del campo, la pesadilla continuaba. Porque aunque todo terminaba afuera, adentro aún había quienes no iban a salir. Y entonces llegaron los aliados, puertas abiertas, soldados avanzando, cámaras documentando lo imposible. Y en medio de todo, ella, sin huir, sin esconderse, de pie, como si nada. El mundo finalmente vio lo que había ocurrido: imágenes, cuerpos, testimonios y nombres. Entre ellos, Irma Grese. Fue arrestada, juzgada, y durante el proceso, algo desconcertó a todos. No mostraba arrepentimiento, no negaba, no justificaba. Simplemente estaba ahí, tranquila, como si todo hubiera sido normal. Los sobrevivientes declararon, relataron lo vivido. Las palabras eran duras, pero necesarias. Golpes, selecciones, crueldad diaria y siempre esa sonrisa. El juicio avanzó rápido. Las pruebas eran claras. El veredicto, inevitable. Culpable. La sentencia, muerte. Y una pregunta que quedó flotando: ¿en qué momento alguien cruza esa línea? ¿En qué punto una persona común se convierte en algo irreconocible? El silencio no significa que todo haya terminado. A veces, solo significa que ya no queda nadie para contar lo que pasó. Historias como la de Irma Grese no son solo relatos del pasado, son advertencias, porque lo más inquietante no es que existiera alguien así, es que fue real, que caminó entre personas, que tomó decisiones, que eligió. Y entonces la pregunta se vuelve incómoda: ¿qué transforma a alguien en algo así? ¿El contexto? ¿El poder? ¿El miedo? ¿O algo que siempre estuvo ahí, esperando salir? El eco de lugares como Auschwitz y Bergen-Belsen no desaparece, se queda en la memoria, en la historia, en cada relato que aún nos cuesta escuchar, porque el verdadero horror no necesita fantasmas, necesita olvido. Y por eso este canal existe, para recordar, para incomodar, para mostrarte lo que muchos prefieren ignorar. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Déjame en los comentarios: ¿crees que una persona nace así o se convierte? Y si este tipo de historias te atrapan, te hacen pensar o te dejan con esa sensación difícil de explicar, suscríbete, porque aquí no contamos historias normales. Contamos las que te persiguen incluso después de que el video termina. Nos vemos en la siguiente historia.